Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Semejantes a los que se aman. Por eso Dios, como amó al hombre al crearlo, lo creó a su imagen y semejanza. De ahí que el hombre deba esforzarse por mantener en sí la mayor semejanza posible con Dios. Es una semejanza que no la recibimos de una vez para siempre, sino que debemos irla forjando día tras día, esfuerzo tras esfuerzo. Esto te va a llevar a vivir lo divino en lo humano, que al fin es la única forma de vivir lo humano en lo divino, de divinizarse, de hacerse semejante a Dios. Porque si has de hacer de tu vida una semejanza de Dios, también has de hacerlo de las circunstancias que existencializan tu vida, ya que tu vida no es tuya, sino por esas circunstancias que te ubican y te diferencian de los demás. El cristiano es el gran comprometido en el esfuerzo por dar a la vida su verdadero sentido de semejanza con la divinidad. Eso es elevar y dignificar la vida, diciéndole una vez más sí a la vida. Es que estamos comenzando, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, estamos comenzando este segmento semanal, este espacio semanal desde Radio Fe Latina, en donde la propuesta usted ya la fue conociendo, es poder hacer un alto en las actividades de todos y cada uno de los días, en las múltiples ocupaciones, en el sinnúmero de obligaciones, de preocupaciones, de tareas, como para poder detenernos a lo que verdaderamente es importante, como lo es la palabra del Señor, el libro del pueblo de Dios, el libro de la vida, nada más y nada menos, en última instancia, en primera instancia. Estamos comenzando junto a todos ustedes este mes de agosto, el octavo mes del año. En esta semana tendremos presente el lunes 8 a Santo Domingo de Guzmán, el 9 a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, el 10 de agosto a San Lorenzo, el 11 a Santa Clara, el 12 a Santa Juana Francisca de Chantal y el 13 a los santos Paulino e Hipólito. Siempre es bueno, siempre es edificante, favorable, positivo, tener en cuenta, tener presente en nuestra vida de fe, en nuestra vida de hombres y mujeres creyentes, seguidores de un Jesús vivo. Siempre es importante, decíamos, tener presente a aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, no como para evocarlos históricamente, sino para tener la posibilidad, buscar la posibilidad de caminar por las mismas sendas en las cuales ellos se movieron. Estamos comenzando el mes de agosto, nos está llamando este 19º domingo durante el año, 7 de agosto de este año 2022, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 32 al 48. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón.
Estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentran velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos, si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes estén preparados también, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más todavía. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 32 al 48. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 19º domingo durante el año, 7 de agosto de este año 2022. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, desinteresadas, abundantes, entusiastas, como él ya nos tiene acostumbrados, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Un gusto de encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Va muy bien, Fabián, como de costumbre. Bueno, es un gusto encontrarnos, por supuesto, y es un gusto compartido seguramente con toda la audiencia, que como siempre decimos, va creciendo. Y como nosotros, cuando vamos avanzando seguros, fieles y firmes en este camino de la esperanza cierta y viva, ¿no es cierto?, de alcanzar el objetivo hacia el cual nos dirigimos. También, mientras los que participan, pues en definitiva todos somos participantes de este espacio en torno a la palabra del Señor, a medida que vamos acreciendo o acrecentando nuestro conocimiento a propósito de esta palabra, bueno, también nos vamos sintiendo más seguros, va aumentando nuestro interés y consecuentemente nos vamos acercando con mayor seguridad a aquello que queremos finalmente obtener y consumar en la posesión definitiva, que es este reino de la vida, esta vida eterna que el Señor vino a darnos, vino a proponernos por su palabra y que viene finalmente a consumar si encuentra en nosotros la entrega y la colaboración suficiente como para que seamos verdadero correlato de la acción del Señor, que siempre es creadora, siempre es para la vida y siempre finalmente es la vida. Observaba una cosa, Fabián. Estabas mencionando el santoral de esta semana y algunas personas muy, muy conocidas, ¿no es cierto? Santo Domingo de Guzmán, pero reparaba en una figura que en su momento me llamó a mí mucho la atención. Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Uno diría,
¿Quién era Teresa Benedicta de la Cruz? Ese es su nombre nuevo, su nombre cristiano. Era una gran filósofa judía, de familia judía, Edith Stein. Edith Stein fue la colaboradora inmediata de un gran filósofo alemán, Edmundo Husserl, que fue el creador y fundador de la fenomenología, una disciplina filosófica moderna, ¿no es cierto?, que en su momento examinamos bastante, y Edith Stein era la segunda en importancia en la orden de Edmundo Husserl. Ahora, vos sabés que ella, por ejemplo, como alemana, y en el curso de la guerra fue perseguida, ¿no es cierto? Alemana judía, ¿no es cierto? Como judía, digamos, por esa condición religiosa que tenía. Y Husserl estaba estudiando el fenómeno y quería encontrar, como todo filósofo, el sentido de la vida, el ser, desde el punto de vista fenoménico, de los fenómenos, más allá de los noúmenos, de las esencias, ¿no? Y bueno, y Edith era la gran colaboradora, y ambos lo buscaban juntos, pero en un momento dado se conecta con la orden de las carmelitas y finalmente, a través de la doctrina y la enseñanza de Jesús, encuentra aquello que buscaban Edmundo Husserl y ella y todos los fenomenólogos. Y le manda una carta a Edmundo Husserl diciéndole que renuncia ya, inclusive a su cargo importante en el grupo que estaban formando, que habían formado en la escuela que presidía el maestro, y le dice: maestro, ya encontré lo que buscábamos. ¿En dónde lo encontró? En la palabra del Señor. Por lo tanto, se ordenó. Ingresó a la orden. Se sabe por la tradición que finalmente fue muerto por la Gestapo. Pero un caso de una persona que desde el punto de vista del estudio profundo y honesto realmente de la filosofía a través de la fenomenología llega a la fe. Y en la fe encuentra lo que busca, y lo que busca es la vida, como la buscamos todos. Bueno, simplemente esta acotación a propósito del nombre que adopta después que asume, que es el de Teresa Benedicta de la Cruz. Bueno, no temáis, pequeño rebaño, dice el Evangelio de este domingo, Fabián. ¿Cuál es el pecado? ¿Qué forma tan y tan poco convencional de comenzar un texto, verdad? No temáis, pequeño rebaño. Una lección de confianza, una lección de seguridad, una lección de protección que solo la palabra puede darnos, Miguel. Sí, muchos dirán, bueno, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice pequeño rebaño, no? Claro, los seguidores de Jesús en un principio hacía la manera en que lo hacían los discípulos, firmes siempre en ese seguimiento, no eran tantos. Sabemos que finalmente fue el número teológico suficiente, 12. A eso se refiere a aquella, el pequeño rebaño es Israel, el pueblo elegido en figura por Dios. A los primeros a los cuales vino nuestro Señor fue a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Inclusive en el curso de esta semana, Fabián, vimos que cuando la mujer cananea se acerca a Jesús a pedirle que ayude a expulsar el demonio o que expulse el demonio de su hija, la mujer no era judía, era cananea. Y frente al pedido de la misma, que le dice Jesús: yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A los primeros a los cuales vino nuestro Señor fue el pueblo de Israel. Sin embargo, ya después el Señor va a aclarar que tenía otras ovejas, otro rebaño grande, no pequeño, que eran todas las naciones. Y vimos cómo el Señor también, en su proclamación del Evangelio, su ministerio y magisterio de la palabra, también, contra la costumbre de todo el judaísmo, habló, predicó, sanó a tantos paganos que uno diría: sí,
vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, pero asistió a todos. Y esa fue la idea. Eso fue lo que hizo, es lo que hace y lo que hace a través de la iglesia, que comienza con este pequeño rebaño, estos 12 a los cuales instruye, a los cuales envía como apóstoles y a partir de los cuales comienza el funcionamiento de su cuerpo, que es la iglesia, que está en este mundo y que se encarga de hacer todo aquello que recibió, aprendió del Señor y llevarlo a cabo de la manera en que debe hacerlo un buen administrador de los mayores bienes que puede recibir el ser humano, que son los bienes celestiales. El magisterio, el ministerio y la parte sacramental, digamos, de este grupo, de este pequeño rebaño, que configura ¿qué cosa? La base de la iglesia, la roca, el fundamento sobre el cual se asienta el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, aquellos que son cristianos, que están en el mundo y que cumplen con aquellas cosas para las cuales los envió nuestro Señor, son los miembros de la iglesia, los 12 apóstoles. Son los pilares de un cuerpo que ha crecido con el tiempo y que llega en estos tiempos, sabemos la magnitud que tiene esta iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia que es una santa y católica universal. Utilicemos estos términos. Bueno, y estos administradores fueron realmente aquello que el Señor les pidió. Fíjate en esto, lo que nos dice el texto, Fabián. Una de las cosas que observamos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, la actuación de esta iglesia, cuando ya el Señor hubo ascendido y llegado a la gloria que tenía antes que el mundo fuese, unido al Padre en la plenitud de esa gloria y enviado el Espíritu Santo, comienza la iglesia a ejercer su función en este mundo. Bueno, y una de las costumbres que tenían los cristianos en cumplimiento de una de las cosas que acá les dice el Señor, era, por ejemplo, compartir todos los bienes, que a nadie le faltase y a nadie le sobrase. Por eso se dice que muchos que tenían abundancia de bienes temporales, los vendían y repartían el producto de la venta entre todos aquellos que no tenían bienes. Esto daba a aquellos que contemplaban el accionar de la iglesia de Jesús, les daba esa impresión que expresaban después con palabras que muchas veces hemos repetido. Fíjense cómo se aman, ¿no? Era evidente el amor como factor unitivo entre los miembros de este nuevo grupo que era la iglesia de Jesús. Es una actitud, así como el Señor se comparte con todos, y en todos los lugares y en todos los tiempos, se comparte su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la sangre del Señor, que es derramada por muchos, por todos finalmente. Así entonces cada cristiano debe entender que el saber compartir con el otro, con el prójimo, los bienes temporales, terrenales, es un indicador de que también, es capaz de compartir los bienes celestiales, que en definitiva son los mayores bienes, la riqueza mayor que tenemos todos los cristianos, y que es aquello a lo cual aspiramos para llegar a tener la posesión absoluta de los mismos. Vos leíste un texto en iniciar esta consideración, Fabián, que es muy importante. Y a propósito de la semejanza, decimos que el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, así lo hizo Dios. Y fíjate que en este tiempo de la fe, mientras estamos en el camino, rumbo a la posesión del objetivo que buscamos, que es la vida eterna, la plenitud de la misma, vamos alcanzando esa semejanza. Estamos habiendo perdido en Adán la imagen y la verdadera semejanza con Dios, vamos en camino de la recuperación de la misma. Pero aún así y todo, el Señor nos llama a sus hijos. Y aún no sabemos qué es lo que hemos de ser. Pero sí creemos, y es la manera de saber que tenemos, que cuando lleguemos al objetivo que buscamos, entonces seremos, ahí sí,
semejantes a Él. Alcanzada la semejanza, lo veremos cara a cara, aquel que nos guía. Lo veremos como Él es, porque seremos como Él es. Seremos finalmente. El ser pleno estará en nosotros. Seremos semejantes. La obra de Dios en nosotros por Cristo Jesús habrá terminado, se habrá consumado la plenitud de lo que Dios hace. Entonces, la semejanza. ¿Somos imagen de Dios? Sí, pero somos semejanza también. Y ahí seremos verdaderamente hijos eternos del Padre eterno. Miguel, resulta imprescindible descubrir el sentido y el espíritu de estas parábolas, digo, porque son como lecciones de vida, exigencias como muy marcadas, como muy pronunciadas, como muy tajantes, digamos. Entonces uno por ahí desde un punto de vista intelectual o puramente humano piensa, o hago esto, o como dirían los más jóvenes, estamos en el horno realmente, Miguel. Es imprescindible descubrir, casi como pregunta Pedro, estas parábolas lo dice también para nosotros o para todos, es imprescindible descubrir el sentido y el espíritu de este texto de Jesús, Miguel. Y claro, es sumamente, es importante, es fundamental, Fabián, porque lo que nos exige acá nuestro Señor, a través de su demanda, es una entrega absoluta. No quiere discípulos a medias tintas, como vulgarmente decimos. Tiene verdaderos seguidores. Así como compara en esta segunda parte, porque podríamos dividir en cierto sentido a los efectos docentes este texto que es bastante largo en este domingo, en tres partes, digamos. Eso llama la atención también, sí que son 16 versículos, ¿sí? Es un poco largo, sí, es cierto, pero la primera parte se refiere al pequeño rebaño, no temáis, ¿no es cierto? Compartir los bienes. Algo que nos pide el Señor. Bueno, una respuesta inicial. Segundo, nos hace administradores de los bienes, de los tesoros que Él mismo pone a nuestro cargo mientras se va a hacer algo. Va a hacer algo que después va a consumar en todo. Pero mientras tanto, ¿cómo administramos los tesoros, las riquezas que el Señor nos ha dejado a través del ministerio, el magisterio y la porción sacramental de todo esto? Atendemos, servimos, proclamamos la palabra, compartimos los bienes, administramos la riqueza que nuestro Señor, dicho en términos romanos, nuestro amo, nos ha encargado. Somos fieles servidores. Cuando el Señor venga, porque va a volver, ya dijo que va a volver, no sabemos cuándo, pero dijo que va a volver. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Nos va a encontrar administrando bien estos bienes? ¿Nos va encontrando siendo sabios y veraces administradores de riquezas superiores? ¿O de repente nos va a encontrar como aquel servidor que piensa y te dice que iba a venir, tarda mucho, no viene nunca? Habíamos hecho en alguna oportunidad, también analizando estos temas, Fabián, que en figura está en el relato del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel esperaba que Moisés bajara del monte con las tablas de la ley. Claro, como Moisés tardaba en bajar, esto pensaban, se pusieron a banquetear entre ellos, a beber, a bailar, a comer y olvidaron las cosas que Moisés había encomendado a su pueblo. Inclusive el mismo sacerdote, el mismo Aarón. Bueno, esto generó y encendió la furia de Moisés, que rompió las tablas de la ley y después, hubo que hacer otras tablas. Esto lo hace Dios. Entonces, ¿qué hacen los que son malos administradores? Nosotros, por ejemplo. Acá se pone como administradores, digamos, inicialmente a los 12. Por eso la pregunta de Pedro,
Señor, ¿esto lo dices por nosotros o por todos? Y ahí viene la respuesta de Jesús. En realidad lo dice por los 12 inicialmente, pero lo está diciendo por todos aquellos cristianos que hemos recibido estos tesoros, y estos tesoros tenemos que compartirlos, la riqueza tenemos que compartirla con los más pobres. Los más pobres son los pobres en el espíritu, aquellos que verdaderamente van a recibir de nosotros cuando nosotros, sabios y humildes administradores, compartamos con ellos. Y lo van a hacer ya conscientes de la responsabilidad que tienen al ser finalmente poseedores también de bienes que solamente están en Dios y que Dios, en definitiva, es el que verdaderamente comparte con todos los seres humanos que se acercan, creen en Él y lo siguen, como hacen los administradores que esperan la venida de su Señor en el momento que ésta acontezca, que no serán sorprendidos cuando venga su Señor, a ver qué han hecho, qué administrador sabia y qué administración sabia han hecho o no de los bienes asignados a su custodia. Tengamos esto mucho en cuenta, porque en cualquier momento puede venir el Señor. Dicho en otros términos un poco más comprensibles, digamos, sin ingresar en un misterio a veces raro, ¿no es cierto? Porque durante siglos, a través del desarrollo del cristianismo, cuántos exégetas, temerarios muchos, han venido advirtiendo: se viene el fin del mundo, viene el Señor, prepárense, y han estimado inclusive fechas que nunca se han cumplido por otra parte. ¿Cuándo viene el Señor? No lo sabemos. En la primera, en la segunda velada, ¿cuándo viene? ¿En la noche? ¿Viene como ladrón de noche, sin que nadie lo espere? Sabemos que va a venir, pero no sabemos cuándo. Claro, no sabemos cuándo. El hecho es que estamos siempre que estar preparados y siempre estar sirviendo y administrando con sabiduría los bienes del Señor, que no son nuestros, que Él compartió con nosotros y que análogamente debemos hacerlo nosotros también con aquellos sobre los cuales tenemos la absoluta responsabilidad cristiana. ¿Nos encontrará trabajando el Señor? ¿O nos encontrará como el pueblo de Israel, banqueteando con los infieles, siguiendo entonces el deseo egoísta de un ego que se aparta de Dios y cree que buscando sus propios placeres y dando rienda suelta a ellos, bueno, va a encontrar una felicidad, porque el Señor en definitiva pareciera ser que no viene o que nunca viene. El tema es que el Señor ha de venir. Y cuando venga el Señor, entonces dará a cada uno el galardón o la paga consecuente con el trabajo que ha hecho. Hemos sido sabios administradores, hemos compartido los bienes superiores celestiales, la palabra de la vida, el pan y el vino de la vida, todo aquello que ritualmente celebramos. Sí, cuando acudimos a la fiesta litúrgica y oímos la palabra del Señor, la explicación de la misma, la docencia del magisterio, participamos del acto eucarístico, de la acción de gracias, recibimos el cuerpo y la sangre. Todo eso está muy bien, hay que hacerlo, pero hacerlo en sentido absoluto, no solamente en el mero plano ritual, sino hacerlo vida en nosotros. ¿Lo hemos hecho? Bueno, esto es lo que el Señor está demandando de nosotros. Cuando Él venga, va a examinar eso. Y entonces seremos acreedores o no a aquellas cosas que el Señor ha prometido y cumple. Si hemos cumplido con la vida, alcanzado la semejanza, sí. Entonces, ayer escuchamos una definición de la fe muy interesante, Fabián, no me aparto del tema, pero decía un poco, es la fe el fundamento de lo que se cree, y la garantía de lo que se espera. La fe, fundamento de lo que se cree.
y garantía de lo que se espera. Fíjate vos, ¿no? Si nos detenemos un poquito en esta definición, ¿hemos vivido verdaderamente vida de fe en el tiempo de la fe, que es este tiempo que estamos aquí en el mundo, en el camino rumbo a la captura y posesión de la vida? El Señor lo va a analizar eso. Ya lo vio, ya lo sabe, porque Él caminó con nosotros y sabe quiénes se quedaron en el camino y nos siguieron. Y conoce a aquellos que lo han seguido porque llegaron detrás de Él y junto con Él finalmente a la posesión de la vida. Por eso, en términos, digamos, muy bíblicos, aquí el Señor nos está diciendo que aquel que conoce la voluntad de su Señor, digamos, y no la cumple, recibirá muchos azotes. Y aquel que no lo sabe, bueno, por lo menos recibirá menos azotes. Pero lo que el Señor quiere en nosotros, quiere lo que quiere para Él y lo que es Él en nosotros, quiere la vida. Y viene a ver si hay vida y la vida que Él hizo. Y entonces aquellos que fueron buenos y sabios administradores tendrán la vida. Y aquellos que no, el Señor los ha de juzgar, naturalmente. Fabián. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. ¿De qué se trata esto de que el Padre de ustedes, el Padre nuestro, el Padre de nosotros, tuyo, mío, de todos y cada uno de nosotros, nos ha dado el reino, Miguel? ¿En qué consiste esto de habernos dado el reino? Porque si uno lo escucha literalmente a la flauta, ¿sí? Soy poseedor de un reino, y muchas veces pasa desapercibido, no pasa por la esquina de mi casa, que nos ha sido dado un reino, Miguel. Claro, recordemos estas cosas, Fabián, cuando rezamos el Padre Nuestro que decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y lo primero que pedimos, venga tu reino. ¿Viene el reino? Sí. ¿Qué dice Jesús? Mi reino, el reino, no es de este mundo. Es otra cosa. No es un reino como lo estima el hombre, en su ignorancia. Es un reino como lo va a estimar cuando lo posea y se dará cuenta de que es un reino que no es de este mundo, que no hay que buscarlo en este mundo conforme a los presupuestos de este mundo. Hay que buscarlo en el lugar de donde viene aquel que es el reino en nosotros. El Hijo es el reino de los cielos en medio de vosotros está, comienza diciendo el Señor. El reino se ha acercado, el reino de los cielos en medio de vosotros está. Y ustedes son reino también, finalmente. Los que somos verdaderamente imagen y semejanza de Dios, somos reino de los cielos. El templo nuevo, la nueva Jerusalén de la cual nos habla el Señor, es un templo construido no con piedras literales, como el templo que había construido Salomón y que es figura de este templo espiritual. Es un templo espiritual. Y las piedras somos nosotros mismos, piedras vivas. Y con esas piedras vivas construye Dios la nueva ciudad, el nuevo templo en la Jerusalén celestial. Este templo que en la fe es capaz de realizar y llevar a cabo sacrificios espirituales aceptos a Dios. Esos verdaderos sacrificios que trascienden ya el mero hecho ritual y pasan entonces a ser todo aquello que en este pasaje largo nos pide y demanda de nosotros el Señor. Compartir todo, compartirnos, administrar en el servicio estos bienes, ser siempre humildes servidores. Es un reino paradojal, es un reino a la inversa de lo que entendemos por reinos, si entendemos a los reinos como los reinos que en el mundo conocemos. Es todo lo contrario.
Un rey que está al servicio, hasta hacerse esclavo de los hombres, y hasta la muerte, y hasta muerte de cruz, como dice el Señor. No teman, pequeño rebaño, porque al Padre ha complacido daros el reino. Sí, este es el reino que nos da, que finalmente es el reino de la vida que de otra manera no aparece. De otra manera aparece la muerte, nada más. En el mundo hay muerte. Fíjate vos, Fabián, ¿qué le dijo Dios a Adán y a Eva antes de la caída en el pecado original? Llenen la tierra y háganse muchos. Muchos, claro, tomando este texto, que pueden entender que tenemos que casarnos y tener muchos hijos. Un poquito, una imagen un poco ingenua, ¿no es cierto? Comenzando a entender desde qué nivel y qué dimensión está hecho el relato. ¿Qué nos dice el Señor ya en el Nuevo Testamento y desde la Revelación? Lleven fruto, fruto abundante y fruto que permanezca. Háganse muchos también, lo dice a los miembros de su iglesia, la novia, la mujer de Cristo, en el plano místico. Hijos que llenen los cielos ahora, esto es lo que hay que hacer. Ahora se va a consumar lo que Dios hace. Ahora sí verdaderamente vamos a hacer imagen y semejanza. Está perdida, está abortada en Adán, pero hay que recuperarla, y la recupera Cristo, y la recupera en nosotros, esa semejanza de la cual conversamos al principio, y que vos mencionabas en tu análisis inicial. Muy bien, Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, este es nuestro encuentro semanal, reflexionando acerca del texto que la liturgia nos está proponiendo para este 7 de agosto de este año 2022, 19º domingo durante el año, el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 32 al 48. Es el momento de darle un merecidísimo descanso al señor Miguel Carreras y que trabaje en la operación técnica y en el buen gusto musical de cada programa, de cada semana, la señora Silvia Patricia. Y ella, en la voz de Pedro Martín, nos traiga esta canción, Pueblo Santo y Elegido. Nuestro Dios, construyendo en este mundo la verdad y el amor. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor. Vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Avanzamos, peregrinos, con Jesús nuestra esperanza. Él nos salva, Él nos guía, con la luz de su palabra. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor. Vas buscando, quien tiene hambre de justicia, quien anhela la verdad, en la mesa del Señor su palabra encontrará. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor. Vas buscando, en la iglesia proclamamos su verdad. Jesucristo es el que salva, dando al mundo su amistad. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor. Vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Los caminos de este mundo son
camino sin final. Solo Cristo es el sendero que conduce a la verdad. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor, vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Cuando llegue el momento de nuestra hora final, Jesucristo, nuestro hermano, nos dará su eternidad. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor, vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Qué interesante, ¿eh? Y qué voz, cantor cristiano, Patricia. Realmente. Estas canciones, siempre decimos, son verdaderamente docentes. Y fíjate qué material rico también va agregando a través de la letra de aquello que ha cantado el cantante, realmente que nos ilustra también. Nos sigue ilustrando. Siempre a partir del texto que estamos considerando en este domingo, que es un texto muy rico y que todos los cristianos debemos tener en consideración, y en una consideración muy primaria, porque en definitiva nos está indicando aquella responsabilidad centralísima que tenemos mientras estamos en este mundo, y es una responsabilidad que es en orden a aquello para lo cual nos ha asignado el Dios que nos ha creado y hecho imagen y semejanza suya verdaderamente. Llegamos, cumplimos. Creo que Fabián tiene algo para decirnos ahí. Está aguardando realmente. Pero verdaderamente me encantó. Me encantó porque inclusive es muy agradable la voz que tiene el cantante, ¿no es cierto? Una voz ya tenorina, realmente que expresa con énfasis estas cosas sobre las cuales siempre ponemos el acento y debemos tener siempre en cuenta, Fabián. Muy bien, Miguel, ¿estamos otra vez ahí? Y lógicamente estamos comentando un poquito a propósito del canto que terminamos de escuchar, Fabián, No, mientras tal vos... cual, que siempre elige con tan buen gusto Silvia Patricia, que para eso es la mejor, por eso está con nosotros a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina, ¿sí? Sin duda, y sin de duda. mucha elocuencia con el texto que estamos analizando con tu presencia. Exactamente, a eso nos referíamos justamente mientras aguardábamos tu comentario, Fabián. Adelante vos ahora. Bien, a ver, alguien justamente nos preguntaba, estén preparados y ceñidos con las lámparas encendidas, sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, ¿sí? Estén preparados, ceñidos con las lámparas encendidas. A ver, hay que estar preparados, ¿de qué manera? ¿Para qué nos tenemos que preparar, Miguel? Estar preparados permanentemente, de alguna manera en vigilia, no te hace vivir en tensión, no te hace vivir como a la defensiva. Y mira, eso es muy posible cuando vos tenés temor a la presencia de un amo que suele ser déspota o cruel, ¿no es cierto? Pero acá lo que esperamos nosotros, todos aquellos que estamos abocados a este servicio en el amor, en la administración de los mejores bienes para compartirlos con el otro, al contrario, lo estamos esperando porque sabemos que en Él está nuestra garantía, en Él está la confirmación de todo aquello en lo cual creemos y esperamos en su cumplimiento absoluto o mayor. Entonces cuando el Señor venga, nosotros, ¿qué esperamos de Él? Que viene a darnos el galardón, para el cual hemos sido meritorios en conformidad con un juicio que el que viene, el amo, el Señor, va a hacer en el amor, no de otra manera.
Es una presencia querida y para la cual estamos aguardando siempre y trabajando siempre en aquello que verdaderamente nos gusta, porque no es un trabajo que hacemos por dinero, por la recepción de bienes inferiores y pasajeros. Es un trabajo que hacemos porque nos gusta, porque deseamos hacerlo, porque queremos servir, porque amamos, porque el que viene a evaluar nuestro trajinar en este tiempo en orden a estas cosas. Y viene a darnos la paga también con el amor supremo, que es la plenitud de la vida que viene a traernos a nosotros. Las lámparas encendidas, sí, a la luz siempre, a la luz del Espíritu que hemos recibido, de ese Espíritu que nos ilumina, que nos comunica el vigor suficiente para hacer permanentemente el trabajo desde la humildad y en beneficio del prójimo que amamos. Un trabajo de amor. Bien ajustado. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Miguel, ¿qué lugar ocupa en nuestra vida? Estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Sí, hay cosas que muchas veces pensamos, Fabián, y lo hacemos con temor, pero justamente porque esto demuestra en nosotros que todavía falta, siempre nos falta algo, lamentablemente, ¿no?, para llegar al cumplimiento de esa semejanza de la cual hablamos desde el principio, ¿no es cierto? Seremos plenamente semejantes cuando lo veamos como Él es, pero eso será en la consumación de la vida. Mientras tanto estamos en camino. Y mientras tanto estamos en camino, todavía estamos en el mundo, y todavía estamos en este cuerpo mortal, y todavía en nosotros aún subsisten, no digo en todos, pero en muchos sí, ciertas tendencias que tienen que ver con ciertas pasiones y deseos adámicos, ¿no es cierto? Todo eso que tenemos, el Señor tiene que ir quitando en nosotros. Entonces, claro, el Señor viene, estemos preparados, ¿no? Sí, y lo esperamos a veces con temor de aquel que se siente todavía un poco atraído por el lugar de donde está, y sabiendo que cuando viene el Señor lo va a juzgar, no va a estar como está, a lo mejor como Él quiere, de la mejor manera. Entonces en nosotros lo que hay sin duda que es un temor todavía, y el temor existe o habita en aquellos que todavía no han sido hechos perfectos en el amor, como dice San Pablo, ¿no? Bueno, cuando seamos perfectos en el amor, estaríamos permanentemente atentos, deseando la presencia del Señor, como algo querido en cualquier momento, las lámparas encendidas, ceñidos, las vestiduras, sí, claro. Pero el temor es porque todavía nosotros nos aferramos a ciertas costumbres y deseos propios de nuestra naturaleza todavía no recuperada plenamente, ¿no es cierto?, en el amor. Pero el Señor es misericordioso y el Señor dará a cada uno en función de lo que de cada uno va a requerir. Hay personas que han recibido mucho de parte del Señor. Fíjate que hay personas a las cuales mucho se le ha dado. Grandes conocedores. Yo pongo siempre el caso de San Pablo. San Pablo, por ejemplo, fue enviado como apóstol de los paganos. Sí, una tarea gigantesca. Y uno diría, ¿podrá hacerlo? Pero recibió mucho también, Recibió la presencia del Señor, el envío desde la gloria del Señor. Y fue consciente de todo esto, Inclusive llegó un momento que el mismo Pablo, recordemos esto, creo que lo decíamos días pasados, Fabián, 3 veces, dice, le pedí al Señor que quitase de mí esta carga. En momento dado se sentía un poco aplastado por la responsabilidad. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástete mi gracia, Pablo. La gracia del Señor, la dimensión y tamaño de la gracia que otorgó y asignó e instaló en Pablo era suficiente para la tarea a cumplir. El Señor sabía que podía hacerlo, Pablo. Por eso le dio esa responsabilidad. En cambio, el Señor sabe, porque nos conoce desde el principio,
como diría Pablo también, nos conoce desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. El Señor sabe que hay algunos que no pueden llegar a tanto, se les da menos responsabilidad, pero eso menos que se les da, por lo menos cumplirlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos dos personas que están conversando a propósito de este tema, del reino de los cielos, de lo hecho por nuestro Señor en todos nosotros, y lo hacemos en medio de este programa radial al cual servimos, y el Señor evalúa si lo hacemos con todo el amor y con toda la responsabilidad que corresponde. Pero no nos mandó a predicar a todo el mundo habitado, nos mandó a conversar esto desde el nivel donde podemos hacerlo con una plena responsabilidad y finalmente con un premio equivalente al que le va a dar al que le dio mayor responsabilidad, porque a todos el Señor nos va a dar la vida, ni mucha vida ni poca vida, plenitud de vida para todos, nos da el Señor, pero cumplamos también como buenos administradores de las riquezas asignadas, ¿no? Esto va a juzgar el Señor cuando venga sorpresivamente, que podríamos decir un poco, porque en cualquier momento, Fabián, debemos convenir, en cualquier momento partimos de este mundo, ¿no? Eso no lo sabemos cuándo. Y finalmente, la final venida, que será pública y para juicio, nos enteraremos plenamente de todo. Adelante. Bien, Miguel, hay un término que se utiliza aún haciendo la salvedad semanal de a lo largo del tiempo, de los tiempos, compartiendo contigo, Miguel, que la lectura del Evangelio no es literal, no es lineal, sino que es espiritual, que da como un poquito de escozor, da, como dirían los chicos, un poquito de cosita. Va a aparecer como en tres ocasiones el término castigará, ¿sí? Castigará, el Señor castigará severo, castigará menos severamente. ¿Te animás a orientarnos a qué referencia hace con esto del castigo, Miguel? Claro, vos sabés que muchos opinan, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, también es en realidad por ignorancia, ¿no? Y establecen una especie de separación entre el Dios del Antiguo Testamento, castigador, iracundo, feroz a veces, y el Dios del Nuevo Testamento en Cristo Jesús, un Dios misericordioso, compasivo, perdonador. No, es el único y mismo Dios, por supuesto. Cuando se habla de los enemigos del Señor, de los enemigos del pueblo de Dios, del castigo que Dios les suministra por ser enemigos del pueblo que Dios ha elegido, en definitiva enemigos de Dios, ya que estamos insistiendo siempre, y es así, la lectura de estos textos debe ser en el seno del orden espiritual, por supuesto, porque por eso recibimos el Espíritu Santo, para entender lo que el Señor nos dice en su palabra. Los enemigos no son humanos. Nuestro combate, como dice San Pablo, no es contra carne y sangre, es contra fuerzas espirituales, inicuas fuerzas espirituales, ubicadas en lugares celestiales. Es decir, el enemigo, los enemigos del hombre, son los espíritus que en nosotros trabajan, y vaya, si lo hacen, y los que generan todas esas cosas que tenemos que quitar de nosotros. Nuestro combate también es espiritual. Y cuando Dios castiga a los enemigos de su pueblo. El Dios castigador del Antiguo Testamento lo debemos entender así. Y el Dios del Nuevo Testamento, el Dios que sanciona también, pero que previamente es misericordioso, precede a su juicio con su misericordia, lo que sanciona en nosotros es nuestra adhesión, conociendo la verdad y conociendo estas cosas, a esos espíritus que combaten contra Dios. Entonces somos cómplices también de ellos, somos llevados por ellos, le creemos al enemigo, nos volcamos a la idolatría, figura del Antiguo Testamento, y adoramos dioses que no existen. En vez de ser adoradores del Dios de la vida, somos finalmente
adoradores, en cierta forma, idólatras de los enemigos de la vida, de los espíritus de la muerte. En nuestro pecado está la penitencia, ¿viste cómo es un refrán que se ha dicho tantas veces, ¿no? Así que no pensemos en un Dios iracundo que castiga, te va a mandar al infierno, no. Dios perdona, Dios ama. Dios viene a buscar lo suyo para darle el premio de la plenitud de la vida en la plenitud del amor. Eso es lo que hace Dios, siempre. Ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También la esterilizada por la fe recibió el poder de concebir a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso de un solo hombre, y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece a la carta a los Hebreos, en su capítulo 11, versículos 1 al 2 y 8 al 12, forma parte de la liturgia de este 19º domingo, y antes de la despedida nos gustaría una síntesis, una aproximación a esto que compartimos, Miguel. Sí, te alabamos, Señor. Este hermoso texto de la carta a los Hebreos, Fabián. Vos sabés que el autor de la carta a los Hebreos es todavía en este tiempo, todavía conversado por los exégetas. No se está muy de acuerdo, pero evidentemente la autoría intelectual desde el punto de vista espiritual pertenece a San Pablo. Algunos dicen que posiblemente el autor haya sido un cristiano de ese tiempo, o algunos cristianos. Se mencionaba en un tiempo el nombre de Epafras, de Apolo, inclusive Silvano, pero yo veo aquí la mano paulina siempre, ¿no? Pero de todas maneras es el Espíritu Santo, sabemos, es palabra de Dios. Y comienza con una definición de la fe. Hablábamos a propósito de la fe, sí, como el fundamento de lo que se cree y garantía de lo que se espera. Nosotros no vemos, creemos, en realidades que después veremos, y que las veremos y están garantizadas precisamente por el don de Dios en nosotros, por la fe que Dios nos regala, donación, don, la fe. Es el fundamento de lo que creemos y es la garantía de lo que esperamos. ¿Y qué esperamos? Todo lo que esperaron los justos antiguos y en lo que creyeron, por ejemplo, la figura de Abraham, el padre de la fe según la carne. ¿Creyó Abraham a Dios? Sí, dejó todo lo que tenía, como nos manda el Señor. Su tierra, la casa de sus padres, de sus parientes, y fue una tierra que Dios le mostraría. Habitaba en Ur de los Caldeos, era caldeo. Abraham no era israelita, no existía Israel todavía. El pueblo de Israel va a surgir de la fe de Abraham. Y fue a la tierra que Dios le mostró y vivió como extranjero en ella. La tierra de Canaán, que es la tierra que después heredó el pueblo que surgió de los lomos de Abraham, el pueblo de Israel, a donde vino el Señor en primer orden. Y ahí habitó como extranjero, y tomemos la figura también desde el punto de vista espiritual. Dejemos todo lo que tenemos, de lo que ansiamos, de esas posesiones a las cuales nos aferramos, y vayamos a la tierra nueva, vayamos al lugar donde el Señor nos conduce, y considerémonos en este mundo como extranjeros, como peregrinos, como de otra nacionalidad, porque buscamos otra patria,
la celestial. Y guiados por el Señor, así como la fe guió a Abraham hacia la tierra de Canaán, a donde lo envió el Señor, así guiados por el Señor vamos a la nueva patria, la celestial, a donde habitaremos y que poseeremos definitivamente. Esta figura, ahí está, hay que leerla también desde el punto de vista de la fe, por supuesto, una lectura espiritual. También se menciona el caso ahí del mismo Abraham, que cuando Dios, como prueba de su fe, le pide que sacrifique al hijo, al único, al hijo de la promesa. Abraham era un viejo ya y su mujer también, y habían tenido por el poder de Dios un hijo. Pero ¿qué pasaba si mataba al hijo del cual venía la descendencia prometida, que era un pueblo numeroso? Y uno, sin fe, ¿qué podría pensar? Se pierde la descendencia. Pero creyó en la resurrección Abraham. Creyó que Dios era poderoso para resucitar al hijo que él tenía que sacrificar. Creyó también la fe de Abraham. Por eso Dios lo premió también. No tuvo que hacer el sacrificio, pero Dios comprobó la fe de este patriarca. Así que tenemos pruebas suficientes en los antiguos justos, llamémoslos así, de esa fe que obra poderosamente. De la misma manera que comenzamos, de la misma manera terminamos. Ha sido un gusto, es un gusto encontrarnos fenomenalmente contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa en la operación técnica. Ha sido un gusto, que el Señor te bendiga, que el Señor les bendiga, y si Él así lo desea, dentro de 7 días nos reencontraremos aquí. Aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere. Hasta entonces, Fabián, Dios mediante siempre. Bueno, esperemos entonces hasta el próximo domingo. Esperemos que les guste a todos los que están escuchando este programa, esta síntesis que hemos hecho de este pasaje para este día domingo. Y te deseo a vos, a toda la audiencia, a todos los tuyos, una semana muy feliz y siempre firmes con el Señor. Hasta entonces, Dios mediante. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.